Charmy Lovers, ¿cómo están? Imaginen qué pasaría si de repente nos cancelan todas las redes sociales, ya no podemos entrar a Facebook, a TikTok, a YouTube, al que se les ocurra, no importa cuál sea el tema. Y de repente esto termina siendo un estallido social por parte de los jóvenes, esa generación que muchas veces los vemos aletargados en el celular, sin aspiraciones, únicamente jugando. Esa generación se levantó con fuego cruzado y en armas, no en México, pero sí en Nepal. Y de eso vamos a hablar. ¿Qué está pasando con la crisis de Nepal? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Por qué los jóvenes entre 15, 16 años, 17 años fueron los que tomaron la batuta en su país para iniciar una rebelión muy parecida a lo que fueron las primaveras árabes en su momento? Así que quédense y vamos a ir viendo todo este tema. Bienvenidos a Carrie Charm. El movimiento de la generación Z, que ahorita está haciendo estragos en Nepal, inició hace una semana, 8 días aproximadamente, con una revuelta sin precedentes en la región. De repente jóvenes empezaron a levantar, jóvenes que estoy hablando de entre 15, 16, 17, 18 años, verdaderamente jóvenes, la generación Z, aquellos que veíamos dormidos, sin aspiraciones, en el celular todo el día, jugando Minecraft. Ellos fueron los que, ante una serie de restricciones de los gobernantes de sus países, que empezó con la restricción de las redes sociales, se levantaron y empezaron a incendiar todo el país. Pero eso viene de más atrás. ¿Qué es el Nepal? Vamos a ir viendo. Probablemente empecemos desde dónde está situado, cuál es su geografía. Nepal está entre dos grandes gigantes, entre China al norte y la India al sur. Ahí en medio, como sándwich, está esta región, que colinda con el Himalaya. Y aquí viene algo bien interesante. Su historia se ha remontado principalmente lo que va de manera cultural y religiosamente tiene más cercanía con India por el hinduismo, por el tema de la cultura, por la comida, por las tradiciones. Pero en los últimos años, en los últimos 8 años aproximadamente, o más inclusive, desde el 2008, el gobierno de Nepal empezó a hacer tratados directos con China para ir rompiendo la dependencia que tenía con India. Esto no es casualidad, porque al final Nepal, a pesar de que es una región que está situada en una geografía muy importante porque tiene esta cercanía entre un gigante, que es la India, y el otro gigante asiático, que es China, es un país que tiene un PIB aproximadamente de cualquier país africano, con una población todavía mucho mayor, y que donde la gente, las juventudes no tienen como mucha esperanza de encontrar trabajo. La economía es básicamente agrícola por mucho tiempo. Ellos tienen una gran tradición de creer que la tierra es comunal y además que es espiritual. Entonces tienen mucho respeto por la tierra y eso se ha traducido en mucha legislación que ha protegido la tierra comunal. Sin embargo, los gobiernos recientes empezaron a querer burlar esa legislación que protegía la tierra comunal y crearon una legislación nueva para permitir que la tierra que era dedicada no solamente a la agricultura, sino ya a la extracción, pudiera ser vendida a gobiernos extranjeros. Y ahí es donde entra China. China, evidentemente, con la liquidez de capital que tiene, empezó a hacer tratos directos para comprar tierra, para comprar también o invertir en proyectos de infraestructura y crear así los caminos, puentes, carreteras que pudieran influir en que Nepal fuera aliado estratégico en la llamada Nueva Ruta de la Seda.
Esto evidentemente a India no le causó mayor alegría, porque históricamente la tradición y la hermandad que ha habido entre estos dos pueblos, entre India y Nepal, ha sido muy estrecha. De hecho, ha sido tan estrecha que la mayoría, es decir, el 22% de las remesas que ingresa al país de Nepal viene de nepalíes que viven y se van a trabajar a la India y mandan las remesas para sus familiares. La mayoría también ha sido exiliada por las condiciones tan precarias de Nepal y se ha tenido que mover a trabajar a la India principalmente. Y entonces eso fluía muy bien hasta que llegaron estos nuevos términos de comercio con China. China básicamente es el sugar daddy de los países que tienen conflictos, donde ve una posibilidad de inyectar dinero porque los gobiernos son inestables y además tienen mucha deuda, y una gran manera para incursionar en el gobierno y tener decisiones es con el dinero líquido, los préstamos y el soft power de crear infraestructura para después hacerse de aliados de estos gobiernos. Entonces, así es como en los últimos años Nepal empezaba a depender más del ingreso en inversión extranjera directa que daba China. Esto en términos geopolíticos, que es aquí donde básicamente el canal se centra, tiene más profundidad. No solamente es quién ingresa más inversión extranjera directa, sino qué significado tiene Nepal para ambos países. Para China, Nepal es un estado pivote por su conexión y por la orografía que tiene en la cordillera de los Himalayas. Y además que en los Himalayas hay muchas tierras raras, pero no solamente eso. En los últimos años, básicamente la infraestructura que ha invertido China es en infraestructura hidráulica, porque al ser la cordillera donde baja grandes cantidades de ríos y de agua cristalina y pura, esto crea un potencial enorme para las hidroeléctricas que plantea China poner con inversión. Esto a su vez ha generado disputas entre los nepalíes que se hacen acercamiento a China en contra del gobierno indio, que también tienen aparentemente, son amigos en esta estrategia, pero en términos geoestratégicos ha causado muchas incomodidades. Y también últimamente Nepal empezó a prohibir que entraran exportaciones de ciertos artículos, y ahí es donde entran este tema de los jóvenes. Entre artículos que no podían entrar para el consumo, que la mayoría de los jóvenes estaban dispuestos a comprar, como la última noticia, que fue la censura de más de 20 y tantas redes sociales en el país, fue únicamente la chispa que detonó el conflicto. Con todo este fervor salieron a las calles, incendiaron el Palacio de Gobierno, inclusive hubo ahí como que varios decesos de gente del mismo gabinete de gobierno, y han traído el país de vueltos locos y han logrado que el primer ministro dimitiera y han puesto a otro mientras se llevan a nuevas elecciones. Esto evidentemente ha causado desconfianza en la región, desequilibrio en la región, y también las miras de estas grandes potencias, de Estados Unidos, que dice que inclusive fue un tema concertado para desestabilizar la región, así como de China, que busca ver cómo ganar terreno ante esta situación, y la India también en contrapartida con China. ¿Qué es lo que va a pasar o está pasando con lo que les comento? Aquí el escenario que se perfila, y lo interesante del tema, es que fueron jóvenes que por algo aparentemente que no tenía que ver con la economía o con injerencias directas, sino que pues aparentemente fue por el tema de censura, han dicho basta, porque además las redes sociales permitían ser un canal perfecto para denunciar todo el tema de corrupción que estaban viviendo por sus autoridades. En los últimos años, las autoridades nepalíes habían beneficiado de la inversión china para enriquecerse a ellos mismos. Y esto, obviamente,
estaba siendo denunciado en las redes sociales. Por eso el interés del gobierno en censurarlas. Y nunca pensó tal vez que llegaría a tal magnitud el tema y el conflicto interno. Pero lo que se avecina o lo que queda verdaderamente en juego es que no vaya a ser que ante esta situación en la que hay tanto descontrol, sea el momento perfecto para que las grandes potencias tengan injerencia en poner al nuevo primer ministro. Y aquí lo relevante es que no es solamente poner a alguien que sea afín a tal o cual potencia, sino que recordemos que China en sus planes expansionistas ya se involucró y ya creó conflicto en el Tíbet, de hecho logrando que el gobierno haya sido exiliado del Tíbet y ahora esté arraigado en otro país en el exilio, y que además haya constantes abusos y censuras en contra de los tibetanos, que muchos inclusive se han ido a vivir a Sri Lanka, se han ido a vivir a Nepal o a la India, y que ahí mismo en Nepal los han censurado por tal de agradar al gobierno chino. Y si China se hace del control totalmente de la cordillera del Himalaya, no solamente por el tema de las tierras y de los minerales que hay aquí y por el tema del agua, sino que también permite tener todo el control de esta zona, que es una frontera natural para evitar que por tierra haya acceso de otras potencias que quieran invadir a China. Ese sería uno de los parámetros que se están jugando: el acceso y el control a minerales, al agua, a las hidroeléctricas, pero también una barrera natural para proteger la propia frontera de China, o en este caso de India, que pudiera tener un gobierno títere. Pero también Estados Unidos ya está entrando en el conflicto para saber si puede manipular y poner también a un gobierno títere. Ese es el tema verdadero de Nepal, y cómo este conflicto, si nos vamos más atrás, tiene implicaciones, como evidentemente lo hemos dicho aquí, totalmente geopolíticas y de geoestrategia. Así que no sé qué opinen. En México, por ejemplo, si lo quisiéramos trasladar aquí con el tema de censura en redes sociales, o cómo estamos viviendo nosotros esta relación con la libertad de expresión, veamos si los jóvenes pudieran tener una mayor actitud y mayor presencia para poder también exigir derechos. No sé qué opinen. Esto fue el episodio de Carrie Sharm. Espero que con esto podamos entender qué está pasando en la región, en Nepal, y con todas estas potencias que se juegan siempre los intereses. Así que muchas gracias y les deseo un bonito día.